me da un tembleque, a mí sí que me da hipertensión presentar a todas estas personas que tenemos aquí. Para mí es un honor, un placer, un orgullo. Soy socia de AENDE desde el 2006, os conocí a todas y muchas gracias por dejarme presentar y por venir a contar vuestras experiencias. Buenos días, Claudia. Voy a empezar haciendo pues un pequeño resumen de las presidentas que hubo en AENDE. Estuvo la genio Mercedes Ugalde, que fue visionaria. Todo lo que ella contó en el primer simposio sigue siendo actual hoy, seguimos teniendo lo mismo. A Rosa González Gutiérrez Solana, que empezó en el 2004 y hasta el 2010, que fue para mí la que nos captó a las asistenciales. Yo en aquella era asistencial y en Galicia, claro, en Barcelona era todo muy potente, pero la expansión tenía que empezar en algún momento y hacer redes en todas las comunidades. Después estuvo Aurora Querol Rufián, del 2010 al 2014. Claro, estuvisteis 4 años de presidentas, pero en la Junta muchísimo más tiempo, porque empezabais todas como vocales e ibais ascendiendo, subiendo a ser vicepresidentas y presidentas. En aquellas épocas el estatuto así lo permitía que fueseis quedándose en la Junta más de 4 años y siguiendo hasta llegar a presidentas y después ahí posibles. Tuvimos a Susana Martín Iglesias del 2016 al 2018, que hizo expansión internacional. Tuvimos a Charo Rosario Fernández Flores, que me captó para la Junta, compañera y amiga, que hizo equipo del 18 al 22. Hernández unos meses en el 22, que fue la pesadilla. No puedo decir nada positivo, simplemente que denuncia a AENDE contra AENDE, fue una pesadilla. Y tenemos a María Ángeles Sáenz, que es la resiliencia, la resistencia, la fuerza y la valentía, para haberse quedado con la asociación y reflotarla. Bueno, pues es lo que tengo que decir. No puedo decir otra cosa. Vale. Como ya me enrollé mucho, ahora voy a hacer una pequeña presentación. Claro, los currículos de todas estas personas son de 4 páginas. Tuve que hacer un resumen muy breve, porque si no, estamos aquí 1 hora. Tenemos a Claudia, que es la actual presidenta de la CENDIO. Empezó como vicepresidenta hace 4 años, estuvo en la Junta como vicepresidenta. Es enfermera titulada con muchos años de experiencia en la práctica y la docencia de enfermería, investigadora en el UMI Tirol. Su trabajo se centra en la enfermería natural y clínica. Es responsable de los programas de grado de formación básica de enfermería y gestión de enfermería, y ya digo, es la presidenta de la CENDIO actualmente. Tenemos a Aurora Querol Rufián, que es enfermera con larga experiencia en todo, en gestión, como supervisora en diferentes unidades de servicios, en nefrología, en bloque quirúrgico, unidad de cuidados intensivos, doctora por la Universidad de Granada, profesora, directora, jefa de estudios, secretaria de la universidad y de la escuela universitaria, investigadora en múltiples líneas de investigación que no las voy a nombrar porque son muchísimas. Participó en varios proyectos de innovación docente, tiene diversas publicaciones, libros, capítulos y premios, y empezó a formar parte de la Junta Directiva de AENDE, siendo presidenta de la asociación del 2010 al 2014. Tenemos a Rosario Fernández Flores, que es enfermera con larga experiencia en las unidades de críticos y oncología. Todas estas personas trabajaron en críticos y en oncología, la mayoría. Es algo bueno, para tener en cuenta. Gestionó la formación continuada para las enfermeras del Servicio de Salud del Principado de Asturias, algo muy importante, no la formación reglada, la no reglada, que es la que nos captaba a nosotras, a las asistenciales. Lideró la implantación de la metodología de enfermería y el desarrollo de la historia clínica basándose en el registro del proceso enfermero para la comunidad asturiana, para el Principado de Asturias, y su implicación en el cuidado y la importancia para la disciplina enfermera la llevó a ser socia de AENDE y empezó a formar parte de la Junta Directiva en el 2008 y pasó a ser presidenta de la asociación del 2018 al 2022.
Y tenemos a Ángeles, aparte de todo lo que nos dije, porque eso es personal, es enfermera especialista en enfermería pediátrica, doctora por la Universidad de Barcelona, experiencia asistencial en el Hospital Sant Jaume de Déu, en la unidad de cuidados intensivos y supervisora de la unidad de oncología pediátrica, investigadora también en varias líneas dentro del grupo de investigación Nurchin, miembro del grupo de investigación docente ACOPIV, directora del Departamento de Enfermería de Salud Pública, Salud Mental y Materno-Infantil de la Universidad de Barcelona, y está en la Junta desde el 2016 como vocal y como presidenta desde el 2022. Es vocal también de la Junta de Enfermería Pediátrica y miembro de la Cátedra de Enfermería de la Universidad de Barcelona. ¿En qué consiste esta mesa? Ya veis el programa. Esta mesa es una charla coloquio, que os voy a pedir que seáis concretas, porque tenemos una hora y somos muchas. Hay una serie de preguntas que tenemos. Si te parece, empieza Claudia con la primera pregunta, la respuesta, continúa Aurora, continúa Rosario, por el orden, y porque Claudia además al acabar tiene que marcharse porque está en el taller de acendio. ¿Vale? Primera pregunta, ¿cuáles fueron los retos a los que os enfrentasteis en cada una de vuestras etapas? Claudia no nos oye. Sí. Yes, thanks a lot. I hope you can hear me also. First of all, thanks a lot for the kind invitation. It's a great honor to be here with you. Thanks a lot, and congratulations to your anniversary. Vuestro aniversario. A ver, respecto a la pregunta que me habéis hecho. Sí, hay distintos cambios respecto a mi pertenencia al Consejo en cuanto al contenido. En primer lugar, lo más importante era la implicación en las actividades de la misma asociación y contribuir a la organización de reuniones y de conferencias. Quizá en los años anteriores nos reunimos en persona 2 veces al año, alternando entre los países de los distintos miembros del Consejo. Viajábamos a Alemania, Suecia, Finlandia, España, etcétera, etcétera. Desde Holanda, Wolfgang dijo que Ascendio era un circo itinerante, algo que era bastante exacto como definición. La última reunión la dirigió Sergio en Sevilla, pero lamentablemente fue víctima del COVID. Y desde entonces también en cuanto a temas de sostenibilidad, incluido el uso del tiempo, tuvimos una ranura de tiempo de cada vez 2 horas. Por lo tanto, los desafíos entre medio pues requerían disciplina por parte de todos los miembros del Consejo para poder completar todo el trabajo a llevar a cabo. Sabéis que todos somos voluntarios y voluntarias, por lo tanto ese es un verdadero desafío. El segundo desafío ha sido y continúa siendo el tema del idioma. Cada uno de nosotros procede de un país diferente, con distintas lenguas maternas. Incluso la lengua que nosotros utilizamos dentro de la asociación, cada uno conoce los términos, ¿no? Asamblea General, Constitución, pues no se corresponden exactamente a veces con el lenguaje cotidiano que utilizamos nosotras. Ahora, como presidenta y nosotros como Consejo en general, tenemos una fundación muy sólida y estamos trabajando y colaborando para elaborar el desarrollo de una estrategia y también estamos explorando hasta qué punto podemos y deberíamos plantear nuestras preocupaciones a nivel europeo. Y uno de los temas clave o uno de los desafíos consiste en la interoperabilidad de los SNLs. Por lo tanto, bueno, creo que estos son suficientes desafíos por ahora. Bueno, quiero dar las gracias a ENDE por haberme invitado a recordar todas estas cosas. Cuando Teresa hablaba de construir esa iglesia, la verdad es que los organizadores primeros del simposio también lo hicieron así, Teresa. Tenemos un PIN, que es un edificio en construcción, no está acabado, como sabéis, porque realmente
Merche y todos los primeros que hicieron AENDE eran los que querían construir esa iglesia. O sea que me ha gustado mucho lo que has dicho, porque refleja ese espíritu de AENDE, de edificio en construcción. Lo primero que a mí, el primer reto fue difundir lo que hacía AENDE. AENDE era tan importante que había que decirlo desde todas las maneras posibles en aquellos momentos. Por ejemplo, los boletines. Cuando me escribisteis para decirme que estas eran las preguntas, me puse y pensé, ¿cuánto me costó tener que escribir en los boletines todo aquello que escribíamos? Porque de verdad que era, o por ejemplo, las conferencias inaugurales de los simposios. O sea, lo más importante en aquella época para mí fue difundir aquello tan importante que se estaba haciendo, ¿vale? Y era, como digo, a través de las jornadas de los correos AENDE de todo lo que había, porque se estaban haciendo cosas muy interesantes. Por ejemplo, yo me incorporé, como habéis dicho, en 2004, pero en 2006 yo siempre decía, Merche, me habéis cogido porque queréis organizar en Granada, y en Granada, cuando hicimos el simposio del 2006, nos pasó, no tanto como aquí en Barcelona, pero también supuso una asistencia masiva. ¿Por qué? Porque ya organizamos un programa muy atractivo. Venía Heder, venía Dico, venía Sue, la autora de la UNO, y para nosotros encontrarnos con esas personas de verdad, que solo las leíamos en los libros, pues era muy atractivo. También supuso, creo yo, ese congreso de AENDE como un vamos a ver qué pasa si AENDE viniera a España. Claro, y yo creo que ellos se sintieron muy a gusto, y eso propició que 1000 enfermeras acudieran de todo el mundo a Madrid 2010. Entonces, este esfuerzo, yo creo que aquella junta pues lo trabajamos, como digo, muchísimo. Perdona, antes de sujetar, que yo alguna cosa más quería resaltar. Claro, también es muy importante una cosa que quiero decir. Quien organiza tiene que captar a la gente. ¿Por qué asistieron 100 enfermeras en el hospital de Granada, becadas por el hospital? Eso es impensable. ¿Por qué? Pues porque tuvimos que trabajar mucho al gerente, a la directora de enfermería, y dijimos lo que era de verdad, que el congreso de AENDE en Granada era un lujo para todos. Yo me fui a hablar con el rector, pues trabajaba de enfermera docente, como se ha dicho, y le dije, mira David, si los congresos médicos son importantes, en el momento del 2006, cuando en todas las facultades de enfermería, escuelas entonces, se está implantando una asignatura que se llama Fundamentos de Enfermería, y uno de los retos es el uso del lenguaje, tenemos la suerte de tener en Granada, bueno, la universidad nos brindó sus espacios también. Y digo, al gerente y a la directora de enfermería le dijimos que tenían que acudir todas las enfermeras que pudieran, de todos los ámbitos, de primaria, del hospital, de salud mental, de infantil, porque aquello valía la pena. Eso también fue un reto, como digo, la difusión. Como digo, la firma de convenio. Firmamos uno con la directora de la escuela de aquí, de la enfermería de Barcelona, y porque Merche siempre tenía como muy pendiente que teníamos que tener ese espacio siempre muy bien asegurado. También se amplió, como se ha dicho, el fondo, que ayer disfruté muchísimo viéndolo, porque en la última reunión que tuvimos con yo de presidenta aprobamos que se compraran aquellos armarios para expositar todo lo que había. Bueno, yo encontrarme con esas cosas de verdad que fue otro hito importante. Luego también en 2013, entre Ascendio y AENDE, se trabajó un documento muy relevante que fue la creación del Observatorio Europeo de Estándares Enfermeros. Y luego en 2013, con ese afán, como digo, de que todo el mundo conociera a AENDE, firmamos un convenio con la Asociación de Enfermería Comunitaria, que yo creo que esas son de las cosas que deberíamos de retomar, ¿vale?
Y luego también colaboré, otro reto muy importante, porque AENDE tenía como misión validar los diagnósticos. Sabemos que son propuestas clínicas, pero que hay que validarlo en la práctica. Y entonces Adolf, becado por AENDE, estableció y desarrolló un proyecto muy interesante. Y luego también pues creamos la red 30, ¿no? de investigación. Bueno, esas son las cosillas que yo quería contar. Contesto la misma pregunta. Pues como dijo ya Uri, nosotros nos tocó vivir la época en nuestra candidatura, la que hicimos de 2018 a 2022. El reto para nosotros fue la pandemia, pero con letras mayúsculas que nos arrasaron a todos, ¿no? Como a todos en todos los ámbitos. Bueno, pues eso marcó nuestra manera de trabajar y de gestionar la asociación y de relacionarnos. Como dato, de las 21 juntas, hicimos muchas más juntas que las habituales, de reuniones de la junta directiva, solo 7 fueron presenciales. Habíamos comenzado a trabajar con 2 horizontes. Uno de ellos era seguir las líneas que en la etapa anterior a la nuestra se habían iniciado, porque nos parecían muy importantes para la los lenguajes y sobre todo para que queden. Y había cosas importantes también que seguir desarrollando para la asociación. Y otro horizonte para nosotros muy importante era mejorar, tener más cuidado con la relación con los socios, integrarlos más en la asociación y mejorar su participación. Bueno, y aquí habíamos empezado a trabajar cuando, como digo, llegó la pandemia, que nos cogió ya trabajando ya muy organizados, con ilusión y con fuerza, de modo que no pensamos qué íbamos a hacer ahora que está la pandemia, ¿no? Sino cómo lo íbamos a hacer. Y nos resultó muy fácil la respuesta, como a todos vosotros en vuestros puestos donde estéis. La respuesta era una. La sede de AENDE había cambiado, la sede de AENDE era Internet, y ahí pues gestionamos y nos relacionamos. Iniciamos el desarrollo, alguno continuista, de 7 líneas de trabajo. Queríamos construir una web nueva, atractiva, moderna, así lo hicimos, en la que se mejoró mucho la funcionalidad y sobre todo, por esa, encontrar los socios, la zona de socios, donde los que no lo hayáis visto os recomiendo que os paséis por ahí y que veáis la zona de socios, que tiene documentación importante, una biblioteca que se le añadió con vídeos de eventos y una galería de fotografía. Hicimos otra línea, era la del comité editorial. Pues nos empleamos en poner noticias periódicamente en la web, escribir a los socios correos periódicos y una cosa a la que le tenemos especial cariño, empezamos a editar el boletín de AENDE, heredero de aquel correo que los más viejos del lugar recibíamos con mucho cariño en nuestro buzón de correos. También está en la web y de verdad que es impresionante leerlo y las cosas que en él se ponían a pesar del tiempo transcurrido. Este boletín, aparte de continuar la línea un poco del periódico, nace con del correo, nace con la vocación de ser la revista científica de la asociación y en eso avanzamos. Luego teníamos otra línea que era la de producción científica. Esbozamos algunos estudios, pero la verdad es que no avanzamos en ellos prácticamente nada. Sí pusimos interés en mejorar REITE, hacerlo más accesible, para lo cual se cambió el currículum de grupos y la acreditación de grupos, de manera que fuese, porque era un poco complicado de cumplimentar, y eso se mejoró. Se creó también un banco de investigadores, donde investigadores que no tenían grupo, enfermeras y enfermeros interesados en trabajar con las taxonomías, pues esperamos que esto sea un punto de reunión para ellos, porque todavía no se desarrolló, pero está creado.
teníamos también un grupo de producción científica de formación. En esto pusimos mucho hincapié. Hicimos de hecho un curso presencial y teníamos la petición de otros cursos que no se pudieron hacer por la pandemia. Entonces lo que hicimos fue desarrollar lo que es la idea y la documentación necesaria para hacer formación online, que está prácticamente acabado. Incluso alquilamos la plataforma Moodle porque teníamos ya tres cursos diseñados. Otra línea fue la de relación con los socios, en la que les reservamos un espacio en el boletín donde ellos podían publicar las cosas que quisieran, cada uno, ¿no? En relación con lenguajes enfermeros. Y se crearon grupos de investigación de socios. Se crearon 6 y tengo que decir que finalizó su trabajo solamente 1. Y luego, bueno, pues la gestión de la asociación, que siguió pues haciendo las cosas que necesitaba la asociación. Una cosa importante fue la revisión de los estatutos que hicimos según la ley vigente y están revisados desde hace poco. Para todo esto y en pandemia contábamos con una fortaleza. En nuestra junta se convocaron por primera vez las plazas de las vocalías con perfil, de modo que lo que hicimos fue que cada uno de los vocales lideraba un grupo de trabajo que tenía miembros de la propia junta, lideraba la línea de trabajo más próxima a su expertía. Esto fue una gran ventaja, pero para que os hagáis idea de lo que se trabajó solamente en el año 2021, sumadas las reuniones que se hicieron con los distintos grupos de trabajo, suman 23 en un año, ¿no? Ellos hacían su trabajo, nos permitió avanzar mucho porque cada grupo hacía su trabajo a su aire, y luego en la junta lo ponían en común, aprobábamos líneas de avance, y eso la verdad es que fue una ventaja de la pandemia. Con todas y con estas, bueno, se siguieron organizando las jornadas, se hizo un congreso, una jornada presencial, 2 online que nos las montamos la gente de la junta, porque fuimos siempre en aire muy ahorradores, y el congreso pues ya sí que lo montó una empresa, y porque ya era más complicado, ¿no? Y quiero decir que con todas y con estas, el reto más gordo a mi modo de ver fue el hacer de un grupo de personas un equipo. Nos faltaban las charletas, las risas de las comidas, las complicidades de los tiempos de descanso, y sí que fue complicado. Al final yo creo que estamos todos orgullosos. Aquí hay muchos miembros de la Junta 2018-2022, y yo iba a decir que añadimos un ladrillo, creemos que añadimos un ladrillo a la torre de AENDE, pero ahora me voy a decir ya para toda la vida hasta que me muera, añadimos un ladrillo a la iglesia del pueblo. Bien, yo ahora escuchando a Char y a Aurora, decía, bueno, ¿y ahora cómo estructuro lo que voy a decir, no? Bien, yo viví la junta de lo que se nombrado, los grupos de trabajo, participé en alguna línea, pusimos en marcha cosas con las personas que estábamos aquí. Sí, el fondo documental, o sea, una serie de cosas que llevamos adelante. Y hubo un momento en que vino, ¿no?, una borrasca, una tempestad, que no sabíamos por dónde vino esa borrasca, esa tempestad, no entendíamos, ¿no?, la que nos cayó en aquel momento tan fuerte. Esa borrasca, esa tempestad nos mojó, nos apedreó con granizada y nos dejó muy un poco sin saber qué hacer. Y uno de los desafíos fue decir, o tomamos las riendas o AENDE se cierra. Y entonces ahí tengo que agradecer a Puy, que me siguió en todo momento, y dijimos, pues no, AENDE no se va a cerrar. Sí que es verdad que tuvimos luego nuestras dificultades, ¿vale?, nuestras cosas que hacer,
pero dijimos, vamos a tirar adelante. Con lo cual, nuestro principal desafío fue tomar el mando del barco, ser las patronas, ¿no? Patronas de barco, o pilotos de avión, o lo que queráis definir, de lo que es la asociación. Ese fue nuestro principal desafío. Después, dado esa tormenta que habíamos pasado, cuando nos pusimos a refugio, empezamos a analizar qué pasaba, ¿no? ¿Qué teníamos que hacer? Habíamos revisado los estatutos, que no estaban legalizados, ¿no? Que no se habían legalizado con la Junta, que estaba intermedio entre Char y tal, hubo que legalizar, hubo que analizar todos los procesos, porque teníamos, ¿no? Todavía una nube muy grande, ¿no? Que teníamos encima, ¿vale? Porque teníamos una denuncia encima y teníamos que analizar todos los procesos para que fuesen, ¿no? Adecuados y salieran adelante. Bien, en eso, ¿no? Estuvimos iniciando Puri y yo, y en un momento determinado, según los registros y según la normativa catalana, etcétera, dijeron, ustedes no se pueden construir, necesitamos a alguien más. Entonces digo, Puri, SOS. Sí, y Puri dijo, ahí voy yo, ¿vale? Y pudimos ser la mini junta, pero una mini junta que hemos trabajado todo lo que hemos podido, ¿vale? Para mantener y llegar a flote, a flote y llegar a puerto, que esperamos que ahora, ¿no? Podamos transmitir ese barco a la nueva junta y que empiecen a pilotar ese barco hacia otro destino. Ahora, muy breve, si nos podéis contar vuestra experiencia sobre las relaciones con otras asociaciones. Ya empezaste un poco antes. Claudia. ¿Nos puedes contestar brevemente cuál es tu experiencia y parecer para las relaciones con otras asociaciones? Tiene que esperar la traducción. Sí, ya. Yes, thanks a lot. Sí, muchas gracias por hacerme esa pregunta. Quizá me gustaría empezar un poquito explicando nuestra estrategia, como ya lo he mencionado anteriormente. A mí me parece que esto es necesario para entender el desarrollo de nuestra estrategia y también la colaboración con otras organizaciones y entidades. Es la misión de Ascendio, y la misión está garantizada porque promovemos y garantizamos que la enfermería es visible a escala local, nacional y europea, en todas las políticas locales, nacionales y europeas. Por lo tanto, nosotros estamos en una posición neutra, sin favorecer un sistema de clasificación por encima de otro. Así que lo que nosotros hacemos continuamente es buscar el contacto con todos los sistemas de clasificación existentes, especialmente aquellos sistemas reconocidos por la Asociación de Enfermería Americana. Evidentemente, sobre todo a través de la asistencia a conferencias. Evidentemente, también somos predominantemente investigadores y educadores, y por lo tanto nosotros buscamos una revisión crítica de los sistemas. Yo, por ejemplo, trabajo con un grupo de investigación y lo que tenemos que hacer es siempre mencionar nuestros conflictos de interés, algo que está estipulado también en nuestra Constitución. Después tenemos otras relaciones con otras organizaciones. A ver, estamos en contacto con el grupo de referencia clínica de enfermería de SETIN, y también estamos en contacto con varios países europeos para poder avanzar, una vez más teniendo en cuenta el espacio de salud europeo. Por lo tanto, nuestra intención es promover un conjunto de datos
en enfermería a nivel europeo. Y sí, nos encantaría, como no, fortalecer todavía más nuestra colaboración con vosotros, con AENDE, evidentemente también, y, como no, con la Asociación Francófona para las intervenciones de diagnóstico y resultados en enfermería. Gracias por vuestra atención. ¿Ahora? Sí. Nosotros tuvimos una buena relación, por ejemplo, con Nanda, como ya os he dicho, Granada 2006, Madrid 2010, pero luego también la acompañamos a Brasil. Ellos hicieron su primera conferencia en Brasil y Merche y yo estábamos allí acompañándoles. También cuando el 40 aniversario en Houston en 2012 también estuvimos allí. Y lo que decía antes Teresa de el idioma no era una barrera, la relación era tan buena con Nanda que me acordaré siempre de Cristina, una persona que estaba a nuestra disposición como traductora. O sea, la relación con Nanda, como digo, era estrechísima. Todas las etiquetas diagnósticas que yo, como era profesora de la escuela, se las daba a mis alumnos, he ido siempre pasándolas, las que se han ido eliminando, las nuevas que se incorporaban. Había un listado que en la Junta veíamos que algunas de esas etiquetas no se habían revisado en muchísimos años. En 2012 se llevaron y se habló con Heder, y curiosamente ahora en la última edición muchas de esas etiquetas se han eliminado por muchos motivos. Primero porque no era acorde la definición con los factores relacionados, en fin, quiero decir que en ese sentido muy bien. Con Ascendio también, con su presidenta de entonces, Teresa se acordará que fuimos a Madeira, a Helsinki, a Dublín. O sea, hemos tenido una relación muy estrecha porque Merche desde el inicio la propició. Y entonces, pues, como el carácter de la asociación AENDE era internacional, como se dice, pues teníamos que estar donde estuvieran ellos, donde realmente hubiera. Otro poquillo, con Noé y con Nick también, porque los traíamos a nuestros congresos, y Sue vino muchísimo, ¿no? Y Swanson también, ya sabemos cómo en La Coruña y tal, fue de una claridad famosa todo lo que nos contó, ¿no? Y luego con María Muller pues también tuvimos una relación muy estrecha, que no sé si estará todavía conectada, sí. Pero le mando desde Granada y desde Almuñeca un abrazo muy fuerte de Paco, María, porque ya a nivel personal pues hizo una excursión con su caravana por España y nos cenamos estupendamente en Almuñeca, y luego nos fuimos a casa pues a tomar unas cosillas que no voy a decir aquí qué son, ¿no? Y luego también participamos mucho con Nanda en coordinar el libro de diagnóstico enfermeros del año 2010-2014. Y luego también Nanda insistió muchísimo en hacer una revisión, no sé si acordáis, de la edición hispanoamericana, porque había mucho un sentir que realmente algunos diagnósticos no se acomodaban, y entonces hicimos una revisión en la que participamos también todos los miembros de la Junta. Y quiero decir con esto que la comunicación, por ejemplo, mía con Heder es muy estrecha. La última revisión de diagnósticos que he dicho, yo he actualizado mi listado, aunque ya no doy clase, pero se lo sigo enviando a gente que yo sé que está muy interesada en el mundo de los lenguajes, y a Heder es la primera que se lo mando, ¿no? Así que no quiero, porque vamos cortos de tiempo, eso ha sido lo que quería contar. Muchas gracias, Aurora. Bueno, pues un poco lo que comenta Aurora de la relación con otras asociaciones. Sí es verdad que, claro, la pandemia no fue solo aquí, entonces también perjudicó la manera de relacionarnos con otras asociaciones. Seguimos asistiendo a todos sus eventos, presenciales los que nos tocaron y si no online. Y tanto en Nanda como en Ascendio pues les contamos lo que estamos haciendo a través de ponencias y comunicaciones que llevamos. Siguen viniendo ponentes de las dos asociaciones a los eventos que hicimos, claro, de manera un poco ya más restringida. Y nosotros contactamos también con ATIC, porque siguiendo el objetivo de AENDE, que tiene vocación de reunir a todas las enfermeras interesadas en diagnósticos,
pues contactamos con ATIC y los creadores de ATIC, Lara Lluvia, la creadora, la autora de ATIC y su grupo de investigación, se hicieron todos socios de AENDE. Luego, en la tormenta esta que nos abatió, pues la verdad es que perdimos su presencia, y yo sí que creo que deberían de estar, tenían muchas expectativas de trabajar con ellos. Sí, estrechamos las reuniones con Ascendio porque Susana Martín, mi predecesora, era presidenta de AENDE y vicepresidenta de Ascendio, y en nuestra junta uno de nuestros vocales era miembro electo de la junta de Ascendio. María Müller es visitante diaria no, porque bueno, no nos vemos todos los días, habitual, ¿no?, de los eventos de AENDE, y sí tenemos una relación muy estrecha. También pues AENDE fue invitado a otros eventos aquí en España que nos enriqueció mucho, y sobre todo nos hizo sentirnos reconocidos. Muchas gracias. Bien, nosotros sobre cómo hemos establecido relaciones, como veis, ¿no?, hemos reestablecido, ¿no?, las relaciones perdidas con Ascendio. Tenemos aquí a Claudia Leoni, a la cual agradezco su presencia, ¿ok? Y a partir de ahora, pues espero que esas relaciones sean fructíferas y vayamos hacia adelante caminando juntos, ¿vale? A nivel de otras asociaciones, ¿no?, sí que no hemos establecido todavía, bueno, por lo menos nosotros no hemos empezado a establecer, pero quizá uno de los retos que podríamos tener es no solamente establecernos esas relaciones con asociaciones que tengan que ver con los lenguajes enfermeros, sino con las asociaciones en las cuales las enfermeras asistenciales están. Por ejemplo, enfermería familiar y comunitaria, Asociación Española de Enfermería Pediátrica, o sea, esas a las cuales, ¿no?, nosotros también nos tenemos que unir para hacernos visibles con ellas. Con lo cual, creo que aquí, ¿no?, y aquí ya lanzo una idea, ¿no?, un consejo, ¿vale? Quizá me adelanté a la última pregunta, pero bueno, creo que ahora viene a toque este desafío, ¿ok? Vale. Ahora, Claudia, ¿qué estrategias utilizáis para aunar la taxonomía en el ámbito asistencial, docente e investigador? Yes, thanks a lot for this. Sí, gracias por esta pregunta tan interesante. En el ámbito de la investigación, empezaré quizá con mi proyecto de disertación, en el que examino el efecto del razonamiento clínico guiado y los métodos educativos. Se trata de un proyecto muy interesante y muy necesario para la práctica de la enfermería. En nuestra escuela lo que hacemos es colaborar permanentemente con paneles de consenso y de revisión. Nosotros también intentamos incorporar los SNLs en otros proyectos, como por ejemplo estudios y los efectos que tienen los programas de transición. Y es verdad también que, entre otras cosas, medimos la calidad del diagnóstico de enfermería en las intervenciones y los resultados que utiliza el QDR, que es el instrumento de María Melstadt. Intentamos capacitar a nuestros alumnos también, me parece que este es un aspecto muy importante, intentamos capacitarlos para que aborden también este tipo de temas. Y ahora mismo estamos creando en mi universidad un departamento que está centrado en SNLs y en la toma de decisiones clínica, para destacar la importancia que todo esto tiene. Y después, en el ámbito de la docencia también. En mi campo, el aspecto más importante es las reuniones que se hacen alrededor de cada caso. El objetivo es
a través del análisis de cada problema basado en la situación concreta de un paciente, es algo que se percibe por parte de los participantes, enfermeros o alumnos, como de gran ayuda. Y de esta manera nosotros lo que hacemos es identificar brechas en los datos, cuáles son las preferencias de los pacientes, etc. Y esto, de manera muy explícita, es algo que contribuimos a identificar. Y en cuanto a soluciones potenciales, pues son soluciones que claro que se tienen que presentar, evidentemente desde el punto de vista teórico y del debate. En mi opinión, esto es lo que los alumnos y los profesionales prefieren y de lo que más se benefician cuando partimos de una situación de un paciente real en distintos contextos. Gracias por la atención. Gracias. A ver, ¿qué estrategia utilizamos? Yo fui profesora de enfermería fundamental, como he dicho, y me incorporé a esa asignatura pues sin ningún conocimiento sobre el lenguaje. Entonces la primera estrategia fue, hicimos en Granada un curso superior que había que presentar, eso era como un adelanto a lo que podría ser después el grado y en enfermería, y había que presentar un proyecto de fin de curso, como después el fin de grado o el fin de máster, y nosotros presentamos un trabajo que se llamaba Validación de los diagnósticos de enfermería de Nanda, una experiencia en 4 años. Que además, curiosamente, fue el primer proyecto que el FIS becó a enfermeras que no eran doctoras todavía. Entonces este proyecto fue, como digo, una de las cosas que a mí como docente, cómo ligo yo lo que es el lenguaje que le tengo que enseñar a los alumnos con ese desarrollo de la taxonomía, ahí empezamos. También después, a Merche, cuando uno de los resultados de esa área era el salud mental, pues yo ya era asociada a él, ya le pregunté, Merche, ¿dónde publicamos esto que creemos que es muy importante? Otra estrategia para... también en Index de Enfermería, una revista que en el 1995, y que ayer cuando vi el volumen en el fondo documental me gustó mucho, allí también publicamos una cosa sobre diagnóstico. Con el Colegio de Enfermería en 2009 también, quiero decir, desde el ámbito mío personal como profesora de fundamento he ido tratando de hacer pues, todas esas cosas para aunarlas. Con Paloma Echevarría, como se publicó, ya sabéis, un primero y una segunda edición, pues Mercedes Ugalde, Sergio y yo también el primer capítulo de esos libros también lo escribimos. También se publicó alguna comunicación en revistas extranjeras. Y luego, sobre todo, lo más importante, que yo no sé si esta pregunta con la siguiente puede responder, es, yo desde la docencia, cuando fui coordinadora del trabajo en fin de grado, porque en mi escuela solo hubo 2 promociones que hicieron el grado, luego la cerraron, yo como coordinadora sí que proponía mucho trabajo fin de grado sobre el lenguaje enfermero. Pero además hicimos una parrilla de evaluación muy interesante para que los alumnos supieran cómo efectivamente debería de evaluarse eso. De las cosas más interesantes que, como no tenemos tiempo, puedo deciros que pasó. Y luego también, por ejemplo, Del Pino, que se fue de la Junta cuando yo entré, pues en Jaén, que él era profesor de la Universidad de Jaén, me invitaba siempre a difundir qué hacía AENDE, ¿no? Bueno, no quiero deciros más, pero sobre todo también resaltar las tesis doctorales que se han leído. Yo he ido a muchos tribunales porque había muy pocas doctoras cuando entonces, y los más interesantes han sido pues tanto en Sevilla, aquí también vinimos a Gerona a Sevilla, a Cádiz, como digo, tribunales de tesis doctorales sobre validación de diagnóstico enfermero. Y bueno, no voy a leer todo porque es imposible, pero eso supone, como digo, otra manera de hacerlo, ¿no? Los trabajos de fin de grado, o también quería comentar, cuando nosotros en Granada hicimos el Congreso 2006,
teníamos la posibilidad de un comité organizador y científico, como siempre, pero también invitamos a alumnos de primero, de segundo y de tercero. Los alumnos que ya tenían un poquito de conocimiento teórico del aula, de lo que era el lenguaje, era un potencial futuro extraordinario. De hecho, los alumnos de tercero que participaron como miembros de ese comité, están todos enganchados a los lenguajes. Eso fue otro. Y después yo creo que también fue muy interesante ganar en la asociación el premio Mercedes Ugalde, ¿no? Eso muy interesante. Eso también aúna a todos los enfermeros asistenciales o docentes que trabajen sobre el lenguaje. Y yo incluso extendería, si la reunión que hay de la vaya a tener esta tarde, como no solo a los profesionales, sino que ese premio Mercedes Ugalde se podría extender también los simposios y hacer un premio para estudiantes de grado y otro para estudiantes de posgrado. O sea que atraer a los próximos congresos a través de estos premios que de alguna manera van a reforzar todo ese esfuerzo que han hecho sobre el lenguaje sería muy interesante. Bueno, pues a mí hace unos años en Reyes uno de mis hijos me regaló un libro que no sé si conocéis, se titula El océano al final del camino, de Daniel Kahneman, y en la primera hoja dice lo siguiente: en mis sueños era la lengua de lo que existe, y cualquier cosa hablada en aquella lengua se volvía real, porque nada de lo que se dijera en ese idioma podría ser mentira. Es la piedra angular de todo. En mis sueños he utilizado ese idioma para curar a los enfermos y volar. Yo cuando leí esto me fue la cabeza, donde espero que os esté yendo a todos en este momento. Es un libro fantástico, maravilloso, que no tiene nada que ver con lenguajes enfermeros. Entonces, yo pensé lo que estamos haciendo en mi etapa en AENDE, y partiendo de la premisa que los lenguajes profesionales hay que enseñarlos, hay que aprenderlos, las taxonomías nombran aquello que existe, no por un nombre a las necesidades de cuidados que tenemos todas las personas en un momento u otro de la vida. Sensibles a esto, bueno, pues ya comenté cómo desarrollamos nuestra línea de formación, y la convocatoria de ese premio, que es una nueva investigación, Mercedes Ugalde, que está dotado con 2.000 euros, y que a pesar de estar en pandemia, se presentaron unos cuantos, no sé cuántos son muchos, estudios para recibir esta ayuda. Eso lo hicimos desde la investigación, para favorecer la investigación, y también los grupos de socios que creamos para promover la asociación del banco de investigadores que se creó en Reike, vienen a favorecer la investigación para asegurar que cualquier cosa hablada en aquella lengua se vuelva real, y que nada de lo que se dijera en este idioma sea mentira. Y desde la asistencia lo que hacemos es, pues en las jornadas y en los congresos que promovemos, se presentan experiencias sobre diagnósticos, resultados, intervenciones en la clínica que pueden implementarse luego en entornos reales de trabajo. Así el lenguaje pasa a ser la piedra angular de todo. En mis sueños, en los sueños de AENDE, he utilizado este idioma para curar a los enfermos, y esperamos que la próxima junta nos haga volar más allá del horizonte. Y lo único que quiero decir es que a nivel de estrategia, lo más importante es, a nivel docente, primero sí, enseñar, está claro, tenemos que hacer que los alumnos aprendan, pero tenemos que hacer que los alumnos practiquen. ¿Y dónde van a practicar? En los entornos clínicos. ¿Dónde llevamos los alumnos a ese entorno clínico? ¿En qué asignatura? En los prácticos, en las asignaturas de prácticas. Y allí ellos tienen que ver cómo se trabaja con un paciente real, aquello teórico, que lo ven tan teórico y lo ven tan allá arriba, se lo tenemos que hacer llegar abajo, y eso abajo se hace en las asignaturas de prácticas, ¿vale? Entonces, esa estrategia es mantener esto y unirlo con la investigación, potenciar que haya cada vez más
tesis, ¿no?, leídas que tengan que ver con los lenguajes y las taxonomías enfermeras, porque de esa manera podremos conseguir más crecimiento. Ayer, conociendo o viendo el fondo documental, Aurora me decía, ¿cómo puede ser que no haya ninguna tesis leída, ¿no?, a nivel, con una metodología histórica, con una mirada histórica de toda la documentación que tenemos aquí? Bueno, podría ser una línea, una mirada histórica. Otra línea podría ser poner en marcha diagnósticos nuevos en el contexto español, porque como que sabéis muy bien, ¿no?, el contexto español en muchas ocasiones es diferente a otros contextos en los cuales se definen esos diagnósticos. Es como cuando queremos a nivel psicométrico validar una escala, cogemos la escala de Estados Unidos, la traemos aquí y la validamos. Pues podemos coger el diagnóstico de Estados Unidos, traerlo aquí y validarlo a nuestro entorno clínico. Eso es porque entonces haríamos cercano el lenguaje enfermero a las enfermeras. Muy bien, aquí es el micro, ok. Os voy a pedir que seáis breves en las respuestas para poder hacer las tres que quedan. Vale. Claudia. Perdón. La historia clínica electrónica, ¿qué para ti, qué piensas que ha supuesto para la taxonomía? Yeah, I think the Parece que la historia clínica del paciente sin duda ha dado un empuje a los lenguajes en enfermería. Lo mismo podemos decir a las regulaciones europeas para el espacio de salud europeo. A mí me gustaría mencionar brevemente cuál es la situación en los países de habla alemana. Los puntos débiles que nosotros tenemos radican en el hecho de que, a diferencia de España, Estonia, los Países Bajos, nosotros no tenemos unas pautas nacionales para estos lenguajes. ¿Y esto qué significa? Pues una proliferación descontrolada. Datos secundarios que solo se pueden llevar a cabo hasta un punto muy limitado. Los alumnos no se preparan óptimamente para la práctica y es un gran problema en nuestro país. Por otro lado, nosotros luchamos con sistemas de software no adecuados, con un uso muy limitado y además cuya presentación muchas veces no nos proporciona la visión necesaria para poder verificar la coherencia de los procesos de enfermería. Y otra dificultad a la que nos enfrentamos en los países de habla germana radica en las distintas editoriales. Por ejemplo, NAMDA publica a través de Time, en cambio la traducción se hace con FIRST y hay un desfase significativo. Y además publicado con otro editor. Esto complica muchísimo el proceso de licencias y también la modernización de los softwares. En resumen, queda mucho camino por recorrer en este ámbito. Sí. Es verdad, queda mucho por recorrer. En España quizá haya varias opciones. Yo voy a hablar de la andaluza. Esta pregunta le pregunté yo a la directora de enfermería del Hospital Virgen de las Nieves de Granada, Mercedes. Quiero que respondiera a esto desde lo que hacéis. Y ella me dijo, usamos la taxonomía NANDA para los planes de cuidado, aunque el problema de la enfermera es que aún todavía le cuesta formular algunos diagnósticos. También pregunté en la facultad cómo acercaban la aplicación de esta DIRAYA a los alumnos y también me dijeron que efectivamente antes de pasar a hacer el práctico se meten dentro de DIRAYA, de la aplicación informática, y con la clave de algunos de sus profesores tutores del hospital van accediendo y van viendo efectivamente cómo se va haciendo la valoración, se van eligiendo los diagnósticos y las intervenciones y los datos, ¿vale? O sea, hay, por lo menos en España desde el 2010, como ya sabéis, un real decreto que tuvo que ser una gente extraordinaria la que trabajaba en aquellos momentos como enfermera en el ministerio para que haya en España un decreto que diga que el enfermo que se va de alta de los hospitales públicos españoles se tiene que llevar un informe de alta enfermera. Luego ya veremos cómo están bien regulados o mal, pero quiero decir, vamos a aprovechar, como decía Teresa, de lo positivo. En España eso ya lo tenemos. Sí, yo mismo, mira, yo mismo. A ver, historia clínica informatizada,
un 10 para la enfermera. ¿Por qué? Hay muchos problemas, muchas interconexiones, dificultades informáticas, pero esto ha llevado a pie de cama el lenguaje enfermero día a día, porque regula y deja escrito, que es lo más importante, ¿no? Dejar escrito aquello que hace la enfermera. Y luego, si eso se queda volcado en la historia clínica de los pacientes, es un fondo de datos para que las enfermeras podamos investigar. Con lo cual, la historia clínica, 100%, una gran utilidad para la enfermería. Bueno, pues lo bueno de ir mal de tiempo es realmente que yo tengo ya muy poco que decir, porque todo lo expusisteis, ¿no? Además desde distintas perspectivas, que es estupendo. Yo para contar una ventaja es, antes de la historia clínica electrónica éramos los locos, los frikis, los que hablábamos de diagnósticos y se nos miraba mal, o regular por lo menos, ¿no? Una ventaja que trajo es que cuando se implanta la historia clínica electrónica, como a muchos os pasó, aparte de todo lo que dijeron mis compañeras, de ventajas e inconvenientes, como ventaja es que se forman grupos de expertos que profundizan en el estudio de la metodología enfermera y los lenguajes, y luego normalmente en las comunidades se ofrece formación a los enfermeros, y así se aprenden los lenguajes fuera de la escuela, que bien estaría que en vez de ofrecer formación sobre los lenguajes en los primeros cursos fuese una formación transversal, y bien estaría que los entornos fuesen más amables también. En eso tendrán los informes que evolucionar. Continuamos, Charo. Respondes tú y acaba Claudia. Vale, hacemos al revés. Vale, hacemos al revés. Dos preguntas que nos quedan. Un consejo muy breve para el futuro de AENDE, y define tu paso por AENDE con una palabra, solo una. ¿Vale? Bueno, el consejo brevísimo. Yo hago muchísimas cosas muy bien, no sabéis lo bien que las hago, y hago alguna muy mal, no sabéis lo mal que lo hago. Una es dar consejos, cosa que no lo voy a dar. Conozco a la gente de la nueva Junta personalmente, sé su trayectoria profesional y desde luego no necesitan mis consejos, solo un deseo: que esta nueva Junta empiece, mi deseo, con un punto y seguido. Y continúe algunos de los trabajos en que nosotros pusimos mucha ilusión y mucho esfuerzo y mucho conocimiento. Pero si es un punto y aparte, yo desde luego estaré apoyando todo lo que hagan, porque estoy convencida de que va a ser lo mejor para ellos. Y una palabra, orgullo. Muy bien. Ángeles, te toca. Bien. Como consejo, analizar qué está sucediendo, qué es lo que pasa con los diagnósticos, qué es lo que pasa con los lenguajes, ¿vale? Y sacarlo a la luz para que haya más enfermeras, ¿no? Sí, para que haya... No. Vale, pues vale, ya no digo nada más. Para que haya más enfermeras. Una vale. palabra de tu... No, solamente para que haya más enfermeras, ¿no? Como algunos alumnos dicen, ¿no? Como algunos dicen, es que tú eres muy friki de esto de los lenguajes. Para que haya cada vez más enfermeras frikis de los lenguajes, ¿vale? Palabra de mi paso por AENDE: tenacidad y valor. Aurora, Ha dicho dos. He dicho dos. El consejo, bueno, yo sí creo que hay que volver a retomar, ya lo estaría haciendo con Ascendio, pero con el resto de asociaciones que trabajan sobre el lenguaje. Y luego hay una conferencia de decanos en España. A lo mejor en esa conferencia tendrían que plantearse cuáles son los trabajos fin de grado de las facultades de enfermería. Mi hijo es informático y no se puede plantear un trabajo fin de grado de algo que no sea propio de la profesión. En fin, lo dejo ahí porque por ahí también hay decanas. Y luego lo hablamos anoche, en cualquier asociación que haya en España, como esto es transversal, debe de haber una ponencia, se debe de negociar que haya una ponencia de AENDE y que lo explique. Y ya está. La palabra difusión y transferencia. Solo iba a decir dos transferencia, palabras, pero la presidenta actual difusión y transferencia. Claudia, un consejo para AENDE y una palabra que defina tu junta. Yeah. Also, I would like to take this A opportunity. mí me gustaría aprovechar esta oportunidad, no por interés propio solamente, pero resaltar
nuestra cooperación entre AENDE y Ateneo. Me gustaría animaros a continuar recorriendo el camino hacia la unidad nacional, tanto en la teoría como en la práctica. Y también os insto a promover la investigación en este ámbito. Una y otra vez, la mayoría de los resultados de investigación vienen de España y os felicito por eso. Y también me gustaría animaros a participar en los debates a nivel europeo. Ha sido maravilloso estar aquí y participar. Gracias por la invitación. Me encantaría seguir hablando muchas horas. Gracias por acogerme también en Valencia y vuestra hospitalidad. Gracias por haberme invitado y que tengáis una conferencia muy fructífera. Claudia, do you listen me? Yes? Okay, say no, don't. Sí. Sí, okay. En inglés. Yes, en inglés. Thank you very much for your support. Muchas gracias. For your support and you present in this meeting. Okay? Thank you very much. Muchas gracias, Claudia. Vamos a abrir el chat porque fueron bastante activos, aunque nos retrasemos un minuto, por si hay alguna pregunta que contestar. Creo que no, que me están dando los nombres. Bajamos un poco más para abajo. Había una, porque Sí, no es una. Snowmed. Estaba trabajando en la correlación entre Nandan, Snowmed y Snowmed. Contestó María. Contestó María. Creo. Sí. Sí. Creo. Ah, sí, María. María contestó. Bien, hemos revisado el chat, pues había alguna pregunta y ahora abrimos 5 minutos de preguntas, pues alguien quiere... Un minuto, Un minuto. Tú eres la moderadora, tú eres la moderadora. Perdón. Y si no, nos vamos. Bueno, ¿alguna pregunta? Conectando con esta, la colaboración con Snowmed, que en España además es muy importante. Snowmed. Sí. No solamente que Nanda esté trabajando con Snowmed o no Kini que estén trabajando con Snowmed, sino AENDE. Está trabajando AENDE con Snowmed. ¿No tenéis pensado trabajar con Snowmed? Pues eso la próxima junta. ¿Quiere que la repita? No, se te ha oído muy bien. Solo podemos contestar que todas las comunidades autónomas están trabajando en la historia clínica y cambiando las codificaciones del CIE, por ejemplo, del CIE 10, lo están cambiando a SNOMED. Y es un futuro que tienen ahí. Y luego, respecto a lo que el CSIANDE está trabajando, pues en AENDE pasamos, como dice Ángel, es una herramienta que no estuvo inactiva. Y no se había hecho hasta 2018, no se había hecho ningún trabajo de coordinación. Bueno, muchas gracias. Carmen quería hacer una reseña. Para responder, yo no sé si procede o no, porque estamos pendientes de elecciones, pero sí que dentro de la Junta ya se mueve este interés, ¿no? Sobre todo por enterarnos bien en qué punto estamos, y con Snowmed, uno de los miembros de la futura Junta también está muy en este tema.